¿Alguna vez te ha pasado que buscabas dejar de hacer algo? Buscabas dejar de hacer algo y no pudiste y terminaste en las mismas cosas, haciendo lo mismo, terminaste haciendo eso que querías evitar. Por ejemplo, dejar algo de comer, o sea, dejar de comer algo que no te está haciendo bien, o dejar de ver algo, o dejar de tomar algo, o dejar de reaccionar de manera muy impulsiva cuando suceden ciertas cosas y dices, ya tengo que controlarme, ya no quiero reaccionar así. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que has querido dejar algo y luchas? ¿Y alguna vez te diste cuenta que es bien difícil cambiar hábitos y es bien difícil cambiar la forma de ser? Y no me digan que solamente yo batallo con eso, porque no les voy a creer. En realidad, todos batallamos con eso. Todos batallamos con eso. Algunos hasta se resignan, ¿no? Y dicen, no, pues yo así soy, ya no voy a cambiar. Así soy y nadie me puede cambiar. Y hemos luchado en nuestro corazón porque hemos tenido que pedir perdón a Dios y hemos tenido que pedirle perdón a las personas muchas veces por las mismas cosas. Es decir, como no logramos cambiar, tenemos que ir una y otra vez para pedir perdón por las mismas cosas. Y eso, claro, avergüenza, y eso, claro, que nos hace sentir mal, porque se supone que ya pedimos perdón por eso antes y otra vez cometimos las mismas cosas. Y es como una lucha en nuestro interior. Y bueno, las noticias que tengo en este momento es que todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado por eso. Nadie puede decir, no, yo cambio de manera bien fácil, ¿no? O sea, cada día soy una nueva persona. Y cada día no tengo problemas de carácter, y cada día no tengo problemas de manera de ser, y cada día la paso tan bien que las demás personas disfrutan como soy. Y olvídate, soy la mejor persona de este mundo. ¿Verdad? Nadie puede decir eso. En realidad, todos tenemos defectos, problemas, y todos pasamos por eso. Porque tenemos que aceptar que el mal está en nosotros, que somos imperfectos, que nos inclinamos hacia lo malo con mucha facilidad. Y quiero dar un ejemplo en este momento. Por ejemplo, a un niño pequeño no le tienes que enseñar a pegarle a los demás, ni le tienes que enseñar a romper cosas, ni le tienes que enseñar a agarrar lo que no es suyo, ni le tienes que enseñar a hacer un berrinche, ni le tienes que enseñar a desobedecer. Todo eso lo hace sin problemas, sin ningún problema. Aquellos niños, aquellos papás que dicen, no, mi hijo se porta súper bien, siempre ha sido el niño mejor portado del mundo, todos sabemos que lo que está diciendo es, yo quiero mucho a mi hijo, yo amo mucho a mi hijo. Y claro, porque lo ama, entonces ve siempre cosas muy hermosas en su hijo. Pero la realidad es que todos los niños tienen esas actitudes negativas, porque así somos los seres humanos. Ahora, todos sabemos también que a un niño pequeño, todos sabemos que hay que enseñarle
que necesitamos enseñarle lo que es bueno. Porque si no le enseñamos a un niño pequeño, entonces crecerá y será un malcriado, un maleducado, una persona grosera. Y nadie queremos que sea así. No queremos que alguien sea así. Entonces todos sabemos que hay que enseñarle al niño cuando es pequeño, bueno, y seguir enseñándole, ¿verdad? Así que no es necesario, sabemos que no es necesario enseñar a hacer lo malo, porque nosotros mismos, aún desde pequeños, con mucha facilidad hacemos lo que está mal. Pero sí es necesario enseñar a hacer lo bueno. Pero ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Bueno, este mensaje se titula Quiero hacer el bien, pero el mal está en mí. Quiero hacer el bien, pero el mal está en mí. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Los versículos 7 al 25. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25. El problema no es que nos enseñen lo que es malo. Allí dice Pablo, habla acerca de esto. Y quiero explicar que hoy en día se trata de evitar, vea, esto es lo que se hace. Hoy en día se trata de evitar enseñar a las personas, enseñarles que son culpables, es decir, se evita enseñar que son culpables por hacer las cosas que están mal. Por ejemplo, difícilmente las personas se disculpan por sus fallas, por sus equivocaciones o por sus errores, porque se ha enseñado que no hay culpables. Eso es lo que se ha enseñado en la sociedad. No hay culpables, sino que hay una serie de causas para que las personas fallen. O más bien, los demás deben ser comprensivos y tratar de ayudar al que falló, pero no indicarle que es culpable, porque eso agravaría su estado mental y lo llevaría a mayores y peores consecuencias. Eso es lo que ha enseñado la sociedad. La sociedad está diciendo continuamente, no hay culpables, no lo señales, no lo llenes de culpabilidad, no lo llenes de ese sentimiento negativo, porque si haces eso, lo que pasa es que lo vas a llenar de un sentimiento muy nocivo y lo vas a destruir mental, emocionalmente. Entonces, no hagas eso, no le enseñes que es culpable, más bien mira las causas, qué es lo que pasó a su alrededor, qué es lo que sucedió en su entorno, cuáles son las personas que están a su alrededor, y ellos, todos, tienen que contribuir a que mejore. ¿Verdad que esto es lo que enseña la sociedad? Bueno, el asunto con esto es que lo que provoca en las personas es que ya no se disculpen, porque ya nadie reconoce sus fallas. Ya no hay quien diga, sí me equivoqué, perdóname, discúlpame. O al menos no se hace con facilidad. Y de hecho, hasta yo puedo decir que hay personas que están en posiciones de liderazgo que difícilmente van a reconocer sus fallas. Y esto es en todas las áreas de la vida, en la política, en las empresas, en los negocios, también en la vida religiosa. También hay líderes religiosos que difícilmente van a reconocer sus errores. Pero eso está mal. Al menos la Biblia dice que nosotros sí, no solamente cometemos errores, sino que realmente pecamos. La persona, entonces, en esta sociedad es considerada como una víctima de otros o de las circunstancias, pero no es culpable de los actos malos o nocivos que ha cometido. Y por eso, ese tipo de juicios, hay muchos delincuentes que están sueltos.
porque es víctima y no victimario. Y por eso se encuentran cada vez más justificaciones a las conductas equivocadas, y en lugar de decir eso es una perversión, lo que hizo esa persona es una perversión, ahora se le ponen nombres. Se le ponen nombres para tratar de disimular lo que realmente está mal. Eso es la realidad, es real, está sucediendo. Sin embargo, la Biblia dice que no está mal que nos enseñen a cumplir las leyes establecidas. Aprender la ley nos ayuda a conocer las cosas que están mal y tener luz en nuestro entendimiento si somos culpables en algo que hemos hecho mal. Vea lo que dice el versículo 7:7 de Romanos. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no lo conocí, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El problema es que en nosotros surge el deseo de hacer lo que está mal. Se nos enseña, por ejemplo, volvemos al caso del niño pequeño. Al niño pequeño se le enseña que no debe pegar. Pero luego, por rebeldía, lo hace. Y entonces, no estuvo mal enseñarle que pegar a otros, jalarle el pelo a los demás, eso no es correcto. No está mal enseñarle. Y el niño lo vuelve a hacer, porque de sí mismo surge este deseo de desobedecer. Entonces, el problema es que en nosotros surge el deseo de hacer lo que está mal. El mismo versículo 7 dice: en ninguna manera, es decir, la ley es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y luego el versículo 8 dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, se nos enseña lo que está mal y luego surge este deseo de desobedecer. Esto lo podemos ver en manera, entenderlo en manera muy interesante cuando Dios le dice a Adán y Eva que no coman del árbol que está en medio del huerto. ¿Y qué es lo que hacen? Comen de ese árbol. O sea, ¿qué era más sencillo? ¿Obedecer o desobedecer? Para obedecer, ¿qué tenía que hacer? Nada. Simplemente ni acercarse. Nada, no tenía que hacer nada. Para desobedecer, ¿qué tenía que hacer? Acercarse, cortar el fruto y no comer. O sea, era más sencillo obedecer que desobedecer. Pero terminaron desobedeciendo. Terminaron haciendo lo que no tenían que hacer. Ese deseo de hacer lo prohibido ha hecho mucho daño a las personas, porque lo prohibido atrae, causa curiosidad, inquieta o hace que uno desee. Surge ese deseo. Los versículos 9 y 10 dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ahora, se nos enseña que no debemos hacer ciertas cosas. Y justo luego, alguna de esas cosas que nos enseñan que no se debe hacer, justo eso terminamos haciendo. Todos sabemos esto. Por ejemplo, los que hemos crecido en un hogar
donde hay alcoholismo, nos damos cuenta y sabemos que el alcoholismo está mal. Pero muchos de los que tienen problemas con el alcohol, muchos crecieron en un hogar así, sabían que estaba mal y terminaron haciendo exactamente lo que no tenían que hacer. O sea, terminaron teniendo problemas con el alcohol. Se enseña lo que está mal, pero luego se termina haciendo justamente eso. Ha sucedido con las sustancias prohibidas, con las enseñanzas o imágenes prohibidas, con las relaciones prohibidas, con las prácticas prohibidas y que corrompen. O sea, podríamos ahí mencionar muchas cosas. Sustancias prohibidas es bebidas o drogas o cosas así. Enseñanzas o imágenes prohibidas, pues bueno, estamos hablando ahí de violencia, pero estamos hablando ahí también de asuntos sexuales y de cosas así. O las relaciones prohibidas, estamos hablando de adulterio, fornicación, todo eso, y también otro tipo de uniones o relaciones. Prácticas prohibidas que corrompen muchas de esas cosas que negocios o tratos o trámites que no se deberían de hacer y que mucha gente lo hace, que está prohibido y termina haciendo eso. Termina haciendo eso. Es como quien le quiere ganar a la ley pasándose de listo, pero en realidad termina haciéndose daño a sí mismo. El que quiere ganarle a la ley es el que da la mordida, el soborno, pensando que de esa manera le va a ganar, pero termina haciéndose daño. Dice el versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Vea el pecado. Aquí va a mencionar el apóstol Pablo el pecado como algo que está en nosotros y que toma ocasión para destruirnos. Toma ocasión el mandamiento, en este caso, me engañó y por él me mató. No es que enseñar la ley, no es que si enseñamos la ley somos punitivos o condenatorios de los demás, sino que enseñar la ley descubre lo que está mal. Descubre lo que está mal. Pero en realidad la ley es buena. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hoy en día parece que enseñar moral, los asuntos morales, enseñar lo que es bueno y lo que es malo, hoy en día parece que eso fuera un problema para muchos. De hecho, en algunos círculos enseñar lo que es bueno y es malo casi lo prohíben, porque dicen, no, pues eso es bueno para ti, pero para ellos no, o para otras personas no. Entonces, deja que cada uno decida. No impongas tu forma de pensar a los demás. Y están tratando de desacreditar las cuestiones morales, éticas. Como si enseñar la ley moral fuese malo. Pero en realidad la ley es buena. El problema es que cuando se enseña la ley, eso toma ocasión, pero el propio pecado toma ocasión para llevarnos a lo que está mal. No es que necesitamos enseñar menos, sino que necesitamos enseñar más sobre valores, justicia, rectitud, moral y lo que es bueno, lo que es correcto. Necesitamos enseñar, y enseñar no es discurso de odio ni condenatorio,
sino que trae luz a la mente de las personas para que nos demos cuenta qué es bueno y qué es malo y cuál es el mejor camino. Todos necesitamos conocer para saber nuestra propia condición y saber en qué camino vamos. Es decir, enseñar nos ayuda a entender en dónde estoy. Por eso está la ley. La ley nos dice dónde estamos. La ley nos ubica dónde estamos, cuál es tu realidad. La ley echa luz para decir si realmente estamos actuando con rectitud y con justicia. Y eso es algo que todos necesitamos. Todos necesitamos saber realmente dónde estamos. El problema entonces no es enseñarle a la persona lo que es malo o lo que está mal. El problema es que hay una lucha en nuestro interior. Lo que nos lleva a hacer lo malo es la inclinación o el deseo en nuestro corazón por hacer lo malo. Versículos 13 y 14 dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo, vea esa palabra, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y el versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, lo que nos lleva a hacer lo malo no es la ley, sino el deseo en nuestro corazón por hacer lo malo. Esa lucha interior no se resuelve negándola, sino que tenemos que aceptar que es real y que es parte de nuestra naturaleza. Y ahí vean este pasaje, que son los versículos 15 al 20, habla de esa lucha. Es una lucha interna, y Pablo la escribe como algo que él ha vivido, que él ha pasado, que él ha experimentado. Vea cómo dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto hago, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vean qué lucha está ahí. Parece un juego de palabras, parece un trabalenguas, parece que están luchando ahí internamente. Internamente Pablo dice: es que yo quiero hacer lo bueno, pero no lo puedo porque el pecado está en mí. De ahí el título del sermón que acabo de mencionar, ¿no? Quiero hacer el bien, pero el mal está en mí. Y esa lucha es de la que habla Pablo. Un predicador hace muchísimo tiempo atrás dijo: es como si hubiera dos perros en nuestro corazón, uno negro y uno blanco. Y entonces preguntó: ¿y cuál es el perro que va a ganar? Y entonces él mismo responde: pues el perro que yo alimente mejor. Si alimento el perro negro, que representaría ahí lo oscuro, lo malo, entonces se va a ganar ese. Pero si alimento el perro blanco, lo bueno, el hacer el bien, entonces va a ganar el bien. Llegamos a entender las cosas que son buenas, pero no las hacemos porque hay pecado, desobediencia, rebeldía o inclusive maldad en nosotros. Lo que está diciendo es esa lucha. Podemos entender aquí, pero terminamos haciendo lo que no está bien.
¿Por qué? Pues porque el mal está en nosotros. El problema está en nuestro corazón. Como dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, no es lo que entra, cuando le dijeron que por qué no se lavaban las manos sus discípulos, y Él les dijo, es que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Y eso sucede, hablar de esto, de esta lucha que tenemos en nuestro corazón, sucede con la comida. Hay cosas que no deberíamos comer. Sucede con la bebida. Hay cosas que no deberíamos tomar. Sucede con lo que inhalamos. Hay cosas que no deberíamos respirar. Sucede con lo que vemos. Hay cosas que no deberíamos ver. Sucede con lo que pensamos. Hay pensamientos que no deberían estar en nuestra cabeza. Y sucede también con lo que hacemos. Hay cosas que no deberíamos hacer. Muchas cosas que no queremos o no debemos y terminamos haciendo. Es como estar en una lucha constante. Ahora, el problema solo tiene una solución. Esta lucha solo tiene una solución. Entonces, lo que quiero es el bien, y lo que pasa es que el mal está en mí. Versículo 21 dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La lucha está en seguir la ley de Dios o seguir la ley del pecado. Versículos 22 y 23. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vea, es bien interesante ese versículo 22 porque dice que hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. En nuestra mente está muchas veces el pensamiento, la idea, al menos la idea de hacer el bien. Pero en nuestro pensamiento termina desviándose. Y cuando nuestro pensamiento se desvía, terminamos haciendo lo que no es correcto. Y de esa lucha es de la que está hablando Pablo. La lucha está en seguir la ley de Dios o seguir la ley del pecado. ¿Cómo se puede resolver este gran problema? De hecho, dice allí en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Había un castigo en la antigüedad. Yo no estoy seguro si a eso se refiere Pablo, pero había un castigo en la antigüedad en que amarraban el cadáver de una persona al cuerpo de la persona que querían castigar, y el cadáver lo traía cargando ahí el castigado, el que estaba penando ese castigo. Entonces, y era como traer pues un cadáver ahí cargando, era como, ¿quién me va a librar? Algunos piensan que Pablo está pensando en eso. Yo no estoy tan seguro si está pensando en eso, o está pensando solamente en esa lucha interior, porque esa lucha interior es única. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado que veníamos bien, veníamos tranquilos, veníamos contentos, y de pronto algo sucedió, estallamos y terminamos diciendo cosas o haciendo cosas que no queríamos? Y esa lucha está ahí. Lastimamos a otros o nos lastimamos a nosotros mismos. ¿Cómo resolver este gran problema? El mismo apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Y solamente hay dos posibilidades. Bueno, solamente Jesucristo puede hacerlo. Y Jesucristo nos muestra que solamente hay dos posibilidades. Y es el versículo 25. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, el único que nos puede ayudar es Cristo Jesús. Cuando Cristo toma nuestra vida, cuando Cristo toma nuestro corazón, cuando Cristo toma nuestra voluntad, cuando Cristo toma todo nuestro ser, cuando nosotros ya no estamos luchando en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas solamente hemos encontrado que fracasamos, que no logramos superar esa lucha. Entonces, cuando llegamos a Cristo y le decimos: Señor, yo no puedo, toma mi vida, toma el control de mi vida, toma la dirección de mi vida, porque solamente tú me puedes ayudar. Y entonces Cristo toma el control de nuestra vida, y entonces ya no luchamos en nuestras fuerzas, sino que ahora es Cristo en nosotros. Y es Cristo quien hace el cambio, y es Cristo quien transforma nuestro ser, y es Cristo quien lucha en nosotros. Y Él no pierde, Él tiene la victoria. Y entonces solo hay dos posibilidades: servir a la ley de Dios o servir a la ley del pecado. Servir a la ley de Dios si mi mente y mi vida está controlado por Dios mismo, que Él tiene el gobierno de mi vida, o servir a la ley del pecado, que es esa vida donde yo estoy luchando en mis propias fuerzas, pero en mis propias fuerzas no puedo alcanzar, soy limitado, soy imperfecto y muchas veces lleno de pecado. Y es lo que termina diciendo el versículo 25. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si en mi mente está y en mi vida está la ley de Dios, sirvo a Dios. Pero si me dejo llevar por mi carne, sirvo a la ley del pecado. Esas dos posibilidades están ahí. Y si le doy el control a Dios, entonces Él tendrá el gobierno de todo. Vivir en el Señor o vivir en el pecado. ¿Usted está luchando en sus propias fuerzas? ¿O tú estás luchando en tus propias fuerzas y estás dejando el control a Dios? ¿O estás dejando el control al pecado? Termino con lo siguiente. Quiero hacer el bien, pero el mal está en mí. Solamente cuando dejo el pecado y entrego el control de mi vida a Jesús, entonces tengo una vida como Cristo me enseña. Seamos llenos del Espíritu de vida. Seamos llenos del Espíritu de Dios. Solamente Cristo nos puede dar victoria. Si reconocemos que todavía hay algo en nuestra vida en lo que estamos luchando, entonces hay que pedir perdón, pero hay que pedirle a Cristo que tome el control sobre eso. Vamos a orar. Señor, ni uno de nosotros podría realmente hacer algo de tal manera que pudiéramos ocultarte o engañarte a ti, sino que tú conoces todo, y conoces nuestra vida, y conoces nuestras luchas, y conoces nuestros fracasos.
y conoces nuestros pensamientos, lo que decimos, lo que hacemos, y conoces realmente dónde hemos dejado el control de Cristo en nuestra vida, pero dónde todavía no. Tú conoces todo, Señor. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que nos perdones, Padre. Y cada uno de nosotros, en lo particular, necesitamos reconocer que hemos fallado y en qué hemos fallado. Y este momento, Señor, escucha a quien está abriendo su corazón delante de ti para pedir perdón por aquello en lo que todavía el pecado tiene dominio y tiene control, en donde ha fallado, Señor. Te pedimos que nos perdones, Padre. Pero también te pedimos que queremos cambiar, que no queremos seguir luchando y fracasando, luchando y perdiendo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Limpia nuestro corazón con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Y en esta hora entregamos a nuestro Señor Jesucristo el dominio y la autoridad allí en nuestra vida, en aquello que todavía hemos mantenido esa lucha y esa pérdida y ese fracaso. Quita de nosotros ese pecado, quita de nosotros esa maldad, quita de nosotros esa rebeldía, quita de nosotros esa desobediencia, quita de nosotros eso que nos estorba, Señor, para hacerlo bueno. Padre, cambia nuestra vida, cambia nuestra vida, y que ya no volvamos a tropezar con lo mismo, y que ya no volvamos a caer en esos mismos pecados. Limpia nuestro corazón, renueva nuestras fuerzas, danos una nueva vida, Padre. Bendice a tu iglesia y bendice a quien en especial, en particular, ha abierto su corazón en esta hora para pedir perdón y para cambiar. Toma el control de nosotros y dirígenos, Señor. Pedimos tu bendición, pedimos tu favor, pedimos tu gracia, Señor. Pedimos el poder de tu Santo Espíritu llenando nuestra vida. Pedimos, Señor, tu poder transformándonos. Pedimos, Señor, victoria. Pedimos victoria en el nombre de Jesús en aquellas cosas que necesitamos cambiar. Lo pedimos todo, Señor, y te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Te esperamos todos los domingos en cualquiera de nuestros 2 horarios, 10 a.m. y 12 p.m. Ven y adoremos juntos a nuestro Salvador y crezcamos en el conocimiento de su palabra. Te invitamos a nuestra reunión de oración los miércoles a las 6 de la tarde en Lampey. Ven, conéctate con Dios y conoce las bendiciones y promesas que Dios tiene para ti. Son muchas las ideas del corazón humano, solo el consejo de Dios permanece. Proverbios 19:21. Te invitamos a nuestra reunión de varones todos los jueves a las 7:30. Ven y conoce la vida de hombres de Dios que hicieron grandes cosas. Una mujer de fe es protegida por Dios, fortalecida por Dios y amada por Dios. Te invitamos a nuestro discipulado de mujeres, todos los viernes a las 10 de la mañana.
Pregunta por nuestros nuevos horarios. Cada domingo estaremos recibiendo alimentos no perecederos y cosas necesarias para el hogar. Sé parte con las despensas que se estarán entregando a personas en necesidad.